Evangelio de hoy, jueves 18 de abril del 2024. Temas a reflexionar. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Biblia paralela Jorge. Vamos a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que ponga en nuestro corazón y en nuestra boca lo que queremos expresar a través de este Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta sentado en su carroza leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entender si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua, y le dijo el eunuco: mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautices? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Salmo responsorial. Aclamad al Señor tierra entera. Bendecid pueblos a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamad al Señor tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica y me retiró su favor. Aclamad al Señor tierra entera. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra de Dios. Reflexión de la primera lectura. Recordemos que el Espíritu le dice a Felipe: vete por el camino
y encontrarás a alguien. Y encuentra al eunuco que está leyendo lo del profeta Isaías. Cuando Felipe le anuncia las buenas nuevas de Jesús, del que están hablando de Isaías, él dice: bautízame porque creo en él. Y en ese momento Felipe fue arrebatado. Vamos a ver en las Escrituras que nos habla del arrebatamiento. Hechos 8:26. Sucedió que el ángel de Yahweh le habló a Felipe diciéndole: levántate y dirígete al sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. En Lucas 1:11. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Hechos 8:27. Entonces él levantándose fue y encontró a cierto eunuco que había venido desde Cus para adorar en Jerusalén. Él era un alto funcionario de Candace, reina de los cusitas, y estaba a cargo de todo su tesoro. Recordemos que en Lucas, como nos está diciendo 1:11, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Le está diciendo Jesús que él vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas, sin embargo, el eunuco se gozó de ser bautizado y creyó. En Hechos 8:28, y mientras él venía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías, el Espíritu, asimismo en 8:29, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Aquí nos está mostrando cómo el Espíritu guía a los profetas en diferentes casos. En Hechos 10:19, estando Simón meditando en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí te buscan 3 hombres. Jesucristo, a través del Espíritu Santo, va guiando a los profetas. ¿Y qué es lo que deben de hacer los profetas? En Hechos 11:12, entonces el Espíritu me dijo: ve con ellos sin vacilar. Y también vinieron conmigo esos 6 hermanos, y entramos en casa del varón. Hechos 13:2, y mientras estos ayunaban y hacían ruegos a Dios, les dijo el Espíritu Santo: apártame a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he designado. Pablo o Saulo fue designado para llevar el evangelio a todos los que no eran judíos. En Hechos 16:6, pero cuando andaban por las regiones de Frigia y de Galacia, el Espíritu Santo les impidió que hablaran la palabra de Dios en Asia. Y habiendo llegado a la región de Misia, deseando partir de allí a Bitania, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, el Espíritu nos guía qué debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer y a quién debemos de predicar y qué debemos de tomar en cuenta. Tenemos que ser sensibles a los pensamientos. En Hechos 20:23, salvo que el Espíritu Santo en toda ciudad me da testimonio diciendo: están preparadas para ti prisiones y aflicciones. El Espíritu le está manifestando a Pablo que va a tener para sí prisiones y aflicciones. Hechos 21:11, quien viendo a nosotros tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y las manos diciendo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien pertenece este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Sí, ahí está enseñando que Pablo también va a ser entregado a los gentiles. Sí, y va a pasar varias pruebas. En Hechos 28:25, y cuando se despidieron de él, al no estar ellos de acuerdo entre sí, Pablo les dijo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por boca del profeta Isaías en contra de sus padres. Pablo les está diciendo que Isaías habló en contra de los padres que no entendieron que el Mesías vino a ellos y no lo reconocieron. En Hechos 8:30, y cuando se acercó, escuchó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿comprendes lo que lees? Felipe le dijo el eunuco. Entonces él le contestó: ¿cómo podré comprender a menos que alguien me instruya? Y suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. Hechos 8:32, y este era el pasaje de las Escrituras que iba leyendo: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que pertenece muda ante el trasquilador, así él no abrió su boca. Recordemos que Felipe está hablando del nuevo evangelio,
del Nuevo Testamento de Jesucristo en Hechos 8:32. Y el pasaje que estaban leyendo anteriormente el eunuco era Isaías 53:7. Por eso dice: y se ofreció y fue humillado, pero no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, como una oveja que pertenece muda ante el esquilador, no abrió su boca. Isaías 53:8. A la cárcel y al juicio fue llevado, y su generación, ¿quién la revelará? Porque fue cortado por la tierra de los vivientes y por los inicuos del pueblo fue ofrecido. Entonces nos está mostrando cómo con Isaías estaba manifestando lo que iba a pasar con Jesucristo. En Hechos 8:34, entonces el eunuco dijo a Felipe: te suplico que me digas respecto a quién dice este profeta, respecto a sí mismo o respecto a algún otro. En Hechos 8:35, y Felipe abrió la boca y empezó desde esta escritura a proclamarle las buenas nuevas de Jesucristo, porque Felipe conocía el evangelio que Jesús les había dicho, que él estaba en las escrituras, pero su pueblo no lo reconoció. Mateo 5:2, la verdadera ha dicho, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esa es la verdadera dicha, llevar el evangelio a todo el mundo. Hechos 8:36, y mientras ellos iban por el camino llegaron a cierto lugar en el cual había agua. Entonces el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impedimento hay para que sea bautizado? Le está rogando un eunuco que viene siendo no de su pueblo, y le dice: yo quiero ser bautizado porque yo creo en Jesucristo y creo que es el Hijo de Dios. En Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. En Hechos 8:37, Felipe contestó: si crees de todo corazón, puedes. Él contestó y dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, Marcos nos está diciendo en 16:16 que Jesús les dijo: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y en Hechos 8:37, Felipe contestó: si crees de todo corazón, puedes. Él contestó y dijo: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces está manifestando que Jesús es el pan vivo que bajó del cielo y es el Hijo de Dios. Dice en Romanos 10:9, que si manifiesta con tu boca nuestro Señor Jesucristo y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. O sea que hay que creer de todo corazón y reconocer que es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos. Es el primogénito de entre los muertos. En Romanos 10:10, porque el corazón que cree en Él es justificado y la boca que lo reconoce es salva. Hechos 8:38, y ordenó detener el carro y ambos bajaron al agua y Felipe bautizó al eunuco. En Hechos 8:39, y cuando subieron del agua, el espíritu de Yahweh arrebató a Felipe y el eunuco no lo volvió a ver y siguió su camino regocijándose. Felipe fue arrebatado por Dios porque ya había hecho o cumplido su propósito a lo que el Espíritu lo había mandado, el Espíritu de Dios. Vamos a ver en las Escrituras qué nos habla del arrebatamiento. ¿Quién más fueron arrebatados? En Génesis 5:24, y habiendo agradado a Dios a Enoc, no fue más porque Dios lo arrebató. En la segunda de Reyes 2:11, el arrebatamiento de Elías al cielo, y sucedió mientras ellos conversaban, Elías y Eliseo, al ir caminando, he aquí que un carro de fuego tirando por caballos de fuego los separó a los dos y Elías ascendió al cielo en un torbellino. En 2 de Corintios 12:2, la experiencia que Pablo tuvo en el paraíso en el tercer cielo. Conozco a un hombre en el Cristo hace 14 años, pero no sé si es en el cuerpo o si fue fuera del cuerpo. Dios lo sabe. En el Cristo, dice, que fue arrebatado hacia el tercer cielo. Conozco a tal hombre, pero no sé si es en el cuerpo o si fuera del cuerpo.
Dios lo sabe, que fue arrebatado hacia el paraíso y escuchó cosas inefables que al hombre no le es posible expresar. En Primera de Tesalonicenses 4:17, porque no los llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad. En Hechos 8:40, y Felipe se encontró en Azoto, y desde ahí él viajaba por los alrededores y predicaba en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a ver la reflexión del Santo Evangelio. Como podemos recordar, en el Evangelio nos está hablando Jesucristo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que bajó del cielo. El que viene a mí no tendrá hambre y no tendrá sed. Es la lectura de San Juan, del Santo Evangelio según San Juan 6, del 44 a 51. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Porque está escrito en el profeta: todos serán enseñados por Dios, de modo que todo el que escucha al Padre aprende de él y viene a mí. Eso es lo que nos dice en Juan 6:45. Isaías 54:13, todos los hijos aprenderán de mí, y se multiplicará la paz de tus hijos. Jeremías 31:33, sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, declara Yahweh, porque yo perdonaré sus culpas y nunca más recordaré sus pecados. Ese es el pacto que tiene Dios con nosotros en Jeremías 31, 33 y 34. Que todos conoceremos su ley, todos seremos perdonados, ¿sí?, por el bautismo, y que Él perdonará nuestros pecados y todos conoceremos su ley. En Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, el que está en el seno de su Padre, Él lo ha declarado. Jesucristo. Juan 6:46, no es que alguien vea al Padre, sino que el que es de Dios, el tal ve al Padre, que es Jesucristo. Juan 6:47, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna que nos habla el Evangelio? Es que te conozcan a ti, Padre, y a mí que tú me enviaste, a Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo no nos vamos a perder? A través del perdón de los pecados, creyendo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos. Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Juan 6:49, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y es lo que nos enseña en Éxodo 16:31. Y los hijos de Israel lo llamaron maná. Era parecido a una semilla de cilantro blanco y su sabor era como el de un panal de miel. Éxodo 16:35. Durante 40 años los hijos de Israel comieron maná hasta que llegaron a tierra habitada, hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Ellos comieron maná por 40 años. En Números 11:6, pero he ahora que nuestra alma se fatiga porque no hay nada sino solamente este maná que está delante de nosotros. El maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como un aspecto de una perla. En Números 11:17. En Deuteronomio 8:1, cuidarán de poner por obra todos sus mandamientos que yo les ordeno hoy para que vivan y se multipliquen y puedan entrar a poseer la tierra que Yahweh juró a sus padres. Recuerden todo el camino por el cual Yahweh su Dios los ha conducido durante estos 40 años por el desierto para humillarlos y ponerlos a pruebas, a fin de conocer lo que había en su corazón, si guardarían o no sus mandamientos. Dios, como lo dice en Deuteronomio 8:3, recuerden todo el camino por el cual Yahweh su Dios los ha conducido durante 40 años por el desierto para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer lo que había en su corazón,
si guardarían o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:3, Él te humilló y te hizo sufrir hambre, aunque te alimentó con maná, que tú no conocías ni habían conocido tus padres, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Yahweh vive el hombre. Y esto es lo que le dice Jesucristo cuando fue tentado, ¿sí? Cuando estuvo después del bautismo por 40 días en el desierto, y el demonio lo quiere tentar y dice que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Yahweh vive el hombre. En Deuteronomio 8:4, tu ropa no se desgastó sobre ti, ni tus pies estuvieron descalzos durante estos 40 años. Y eso es lo que nos quiere decir Dios, que el hombre por sí mismo no puede hacer nada. Todo es con Dios. Por eso dice, tu ropa no se desgastó sobre ti, ni tus pies estuvieron descalzos durante esos 40 días. Para que comprendas en tu corazón que Yahweh tu Dios te disciplina tal como un hombre disciplina a su hijo. Guarda los mandamientos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y mostrándole reverencia. Es lo que nos dice en Deuteronomio 8:6. Deuteronomio 8:16, te alimentó en el desierto con maná, el cual tus padres no habían conocido, con el propósito de humillarte y de ponerte a prueba para al final hacerte el bien. Dios puso a prueba a su pueblo para al final hacerle el bien, lo mismo que sucedió con Jesucristo. Le entregó poder y dominio, y fue el primogénito de entre los muertos. Y dice, cuánto amó Dios al hombre que hasta su propio Hijo lo dio para la salvación del mundo. Deuteronomio 8:17, para que no digas en tu corazón, por mi poder y por la fuerza de mis manos adquirí estas riquezas. ¿Cuántas veces el hombre se afana en el trabajo y no en agradecer a Dios? Por eso dice aquí el Deuteronomio 8:17, para que no digas en tu corazón, por mi poder y por las fuerzas de mis manos adquirí estas riquezas. En Deuteronomio 8:16, recuerda a Yahweh tu Dios, porque Él es el que te da poder para adquirir riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Eso es bien importante que lo pongamos. Él es el que nos da el poder para adquirir riquezas. Dios es el que nos da poder y es el que le tenemos que pedir, Señor, dame poder para adquirir las riquezas, porque yo solo no puedo, pero contigo yo puedo, Señor. Y por eso en el Salmo 78:24 dice, hizo descender sobre ellos maná para comer y les dio pan del cielo. Él puso a prueba a su pueblo. Él lo puso y lo alimentó con maná del cielo, que fue bajado del cielo. Mas sin embargo, dice, y sus padres murieron, dice Jesucristo. Pero dice Jesús en Juan 6:50, pero este es el pan que bajó del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Por eso Jesucristo dio la acción de gracias. Dice, este es mi cuerpo que será entregado para el perdón de los pecados. Y esta es la sangre del nuevo pacto. En Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi cuerpo, el cual entregaré para salvación del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. ¿Cuántos de nosotros no tenemos tiempo y despreciamos la mesa del Señor? Despreciamos ese alimento espiritual que Dios día a día en cada misa nos lo ofrece. Hebreos 10:10, y por esta voluntad suya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Si nosotros queremos ser santificados, ¿sí? ¿Cómo? Es mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, a través de la Eucaristía. Una sola vez, Él no pidió sacrificios como lo expresa la ley. Por eso Jesucristo dejó manifestado en los sacerdotes hacer esto hasta que yo regrese, a fin de que seamos y nos mantengamos santificados con la ofrenda del cuerpo de Jesucristo en el altar. Juan 5:52, y discutiendo los judíos entre sí decían, ¿cómo puede darnos a comer su cuerpo? ¿Y por qué discutían los judíos?
porque en la ley decía, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, decía, nadie le es permitido comer la carne con la sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces ellos tenían que derramar la sangre, y Jesucristo es el que derramó la sangre para el perdón de los pecados. Y asimismo dice, no les es permitido comer la carne con la sangre, porque yo se las he dado en el altar para hacer expiación por sus almas. Les es prohibido comer la sangre, porque en la sangre está la vida. ¿Y qué dice Jesucristo al final? Dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza. El que come de mi cuerpo vivirá, el que toma de mi sangre vivirá para siempre. Sí, yo soy la vida. El que viene a mí no se perderá. Entonces, en la sangre está la vida, y la vida de Jesucristo está en su sangre. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Gracias, y que Dios nos bendiga y que Dios nos ilumine día a día con su santo evangelio. Gracias.